y entra un médico a hacer una maniobra de ingresar su dedo para dilatar el canal y llega otro a los 5 minutos, llega otro a los 5 minutos sin saludar, sin explicar el procedimiento, sin pedir el consentimiento, ya es una forma de violencia obstétrica. Okay. Un bebé no es como una hoja en blanco, como siempre se ha pensado, sino que ya viene predeterminado para algunas condiciones en el mundo y en el lugar en donde van a nacer. Y está Tú no puedes arrollar a un bebé de un mes así o así, Okay. porque el movimiento está haciendo en sentido antero-posterior. Y eso que cuando los bebés empiezan a gatear, dicen que supuestamente eso sirve para que cuando sea un adulto se ubique mucho más fácil. ¿Es verdad? Les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Uniendo las Piezas Podcast. Hoy traemos un tema que de pronto es muy alejado de nosotros porque digamos que no estamos pensando en tener bebés ni queremos tener bebés en este momento, pero venimos a hablar sobre el desarrollo y algunas cositas que uno no sabe en el momento de que tiene un bebé en los brazos, digamos. Bueno, entonces David tiene un poquito de conocimiento en este tema, en algunas cosas y cosas muy curiosas. La vez pasada, pues porque quisimos llegar a este capítulo, la vez pasada nos pusimos a hablar de cómo, digamos, se arrollaba un bebé, cuál era la forma correcta. Yo no sabía cuál era una forma correcta, creí que era normal hacerlo siempre igual. Me di cuenta que no, entonces sí, sentimos que era un tema muy interesante para tocar aquí en el podcast para los papás que nos ven y que quieran saber más o menos pues cosas que no sabían cuando tuvieron bebés o cosas que van a saber cuando tengan bebés. Entonces pues nada, todos sabemos que los niños se empiezan a desarrollar desde muy chiquitos y es de una forma muy acelerada. Entonces empiezan, no sé, a balbucear y gatear y luego ya están hablando y caminando. Y es una cosa súper repentina. Pero vayámonos al primer paso. ¿Cómo es, digamos, en este momento ahora están los partos humanizados? ¿Cómo funciona un parto humanizado para las personas que no lo conocen? Ok, pues digamos de que todo esto de los partos humanizados o diferentes modalidades se han hecho no solo para crear como una forma más segura y basada en la evidencia científica de cómo se debe llevar un parto, Sí. para uno, pues priorizar la salud de la madre y del niño, y pues dos, respetar sus derechos y su cuerpo, porque si bien me parece que es un tema que no se habla tanto, pues la violencia obstétrica es algo que sucede muy comúnmente. Sí. Y que es muy difícil de identificar, pero es muy prevalente. Entonces, digamos, el hecho de cómo se llevaban los partos hace unos años y cómo se llevan algunos partos hoy en día, también es una forma de violencia obstétrica. Entonces, el hecho de que el médico tiene que posicionarla en alguna postura específica para la comodidad del médico, pues ya es algo que vulnera totalmente, no solamente la biomecánica, sino los principios de salud y cuerpo de la mujer. Sí, tú me contabas que era mucho mejor para una mujer tener un parto de pie. Sí, claro, de pie, un parto en agua, incluso en semicunclilla, pues es la opción biomecánica mucho más favorable porque, claro, o sea, imaginémonos que algo está saliendo en sentido horizontal, Sí, entonces se va a tener que hacer mucho más presión porque estás en contra de la gravedad. claro. Entonces, claro, si tú estás de pie, vas a favorecer el peso de la gravedad que está hacia abajo, más el peso del bebé, más el puje de la madre, pues eso va a hacer que el parto sea mucho más favorable y mucho menos doloroso y con menos tiempo de ejecución. Pero pues es algo que no se hace. Digamos de que eso no estaría aún dentro de una violencia obstétrica, pues porque aún es una práctica que puede ser opcional. Sí. Y va dentro de los partos humanizados, porque digamos, por ejemplo, aquí en Colombia hay una ley que tú puedes pasar una carta al hospital al que vas a ir a hacer tu proceso de parto, de cómo quieres que sea el parto. Entonces, si quieres que sea, incluso puede ser en casa, si quieres que sea con tales medicamentos, con tales procedimientos, si quieres que sea con cesárea, si quieres que sea con parto natural, Sí. si quieres que estén tales personas, cómo son los procedimientos, cuáles son los médicos que deseas, todo el protocolo de atención tuya puedes tramitarlo al hospital con previo aviso y ellos deben de seguirlo. Pero bueno, esto es algo que nunca No, sí, lo han claro. enseñado y uno no Digamos que normalmente lo sabe. ahorita uno escucha el término parto humanizado, pero uno se pregunta, ¿pero cómo es un parto humanizado? Claro, pues uno pensaría que un parto humanizado pues, es aquel que respeta todo derecho del cuerpo. Y el simple hecho de decirle a la mujer que no se afloja y que puje más duro,
ya es una forma de violencia obstétrica y Ok. que se ve muy común en las salas de parto. O sea, eso cuando está en proceso de dilatación y entra un médico a hacer una maniobra de ingresar su dedo para dilatar el canal y llega otro a los 5 minutos, llega otro a los 5 minutos sin saludar, sin explicar el procedimiento, sin pedir el consentimiento, ya es una forma de violencia obstétrica. Ok, o sea, hay muchas cosas que, digamos, nosotras como mujeres no sabemos, como estas, y es una herramienta muy chévere saber cómo puedo yo llegar a tener una experiencia mucho más agradable, porque es un día que yo creo que para todas las mamás es inolvidable y que sea de una forma bonita y una forma en donde sucedan como muchos lazos familiares y amorosos con el bebé, con los dos papás, pues obviamente todos quisiéramos tener un parto humanizado. Bueno, sigamos con la parte ya del bebé en la casa, de cómo duerma un bebé. Porque normalmente uno está, no sé, uno siempre lo ha visto que uno lo tiene que arrullar de esta manera y hacerle que shh, cómo funciona, porque o sea, pues dato curioso, vi un video, no recuerdo el nombre del médico, pero tenía el método de las 5 S, Ok. que era como, la primera era poner al bebé como con la cabeza acá y empezar a arrullarlo así. Y luego hacerle ch y así, o sea, todos eran como nombres en inglés que iniciaban con ese del arrullo. Y pues llegaban a tener, todavía no tenía una evidencia pues clara de decir esto sí funciona, pero muchas mamás lo han practicado y les ha funcionado. Entonces quiero saber, pues hay cosas nuevas que uno no conoce sobre el arrullo y cosas así que creo que Ujú. me parecen importantes. Ok, digamos, pues para generar como una conexión y cerrando ahí como lo del parto humanizado, pues desde ahí, incluso mucho antes comienza el desarrollo, ¿no? Ujú. Entonces, desde el proceso propio de la formación embrionaria, ya empieza pues un desarrollo de ciertas etapas. Ya cuando se da el proceso de parto, Ujú. depende cómo sea el parto, también va a determinar el desarrollo posterior, incluso pues la salud física y mental de la madre. Entonces por eso también es muy importante aquello del parto no violento, el Ok. parto humanizado, el parto con diferentes características que pues podríamos hablarlo en otro episodio porque es un tema muy amplio. Pero digamos de que ya sabiendo cómo esas condiciones y listo, teniendo al bebé en casa con una buena salud, todo normal. Ujú. Entonces, el bebé, incluso desde el periodo de gestación, ya viene con unos reflejos. Entonces, es por ejemplo el reflejo que uno siempre conoce de la rodilla. Entonces, cuando se golpea acá, pues hay una extensión de la pierna. En los bebés funciona también con otros reflejos. Ellos nacen con unos reflejos que se llaman primitivos. Ujú. Entonces, hay una línea de investigación biológica que se llama la ontofilogenética. Entonces es lo que se basa en estudiar todo lo primitivo, todo lo que estaba antes, todo lo que viene de la evolución del ser humano y que aún se expresa en el ser humano hoy en día. Entonces, por ejemplo, los reflejos de gatear, los reflejos de caminar, algunos de reflejos de búsqueda. Entonces tú le haces aquí al bebé y entonces él va a buscar tu dedo como si fuera No. un alimento. Sí, o sea, aquí quiero interrumpirte y decir que no sé si han visto ya el documental de los bebés de Netflix. Es súper bueno porque muestra todo eso, muestra que un bebé no es como una hoja en blanco, como siempre se ha pensado, sino que ya viene predeterminado para algunas condiciones en el mundo y en el lugar en donde van a ser. Y está preparado para todo y siente las mismas cosas que nosotros como ya adultos y digamos ahí le hacían como resonancias a los bebés y mostraban las partes del cerebro cuando veían un rostro feliz y cuando veían un paisaje era igual que un humano y que un adulto, entonces me parece súper loco que, o sea, no sea lo que siempre hemos pensado que es un bebé que no sabe nada, sino que es un bebé que ya viene con muchos conocimientos. No, y de hecho un bebé tiene muchas más conexiones cerebrales que un adulto. Ujú. Eso hablándole en términos de eficiencia, pues no es tan eficiente, pero digamos tiene mucho más potencial de aprendizaje Sí. porque sí mismo tiene mayor capacidad de formar redes neuronales, que con la edad se van perdiendo porque se especializan. Pero pues da cuenta que el bebé realmente tiene un potencial inmenso de aprendizaje y que tiene incluso un cerebro mucho más complejo que el adulto. Sí. Entonces partiendo de ahí, todos esos reflejos van a expresar un cierto patrón de movimiento. Entonces el de búsqueda, algunos reflejos posturales, el de los pies, por ejemplo, y eso involucra un reflejo que se llama el reflejo de calma. Entonces es lo que tú me decías de los shh, Sí, de las ok. 5 S. Ok. Entonces
Desde la evidencia no se relaciona con las 5 S, sino simplemente es un sonido continuo de shh. Eso es igual que el ruido blanco que se usa para dormir a los bebés. No, no es igual, porque digamos el efecto del shh trata de emular el sonido del líquido amniótico. Ok. Entonces, como te decía, los bebés empiezan a recibir estímulos desde el proceso embrionario. Entonces, todos esos estímulos, y por ejemplo, la audición se empieza a desarrollar desde la 5ª semana. Entonces, ya hay una capacidad de escuchar diferentes sonidos. Entonces, ¿qué escucha un bebé en el útero? ¿Qué te imaginas? Yo siento que escucha lo que hace la mamá en el exterior. No sé, como los movimientos que hace su cuerpo. Ok. Particularmente escucharía, uno, pues el movimiento del líquido amniótico. Ok. Entonces, claro, la mamá va caminando, va haciendo eso, lo otro. De pronto no tanto habría una capacidad para escuchar los ruidos externos, sino más bien cómo el exterior influencia el movimiento del líquido amniótico y cómo el líquido amniótico genera un ruido que lo capta el bebé. Adicionalmente, pues el sonido de la respiración de la madre, el latido del corazón de la madre, los sonidos de la motilidad intestinal, todo eso lo puede escuchar el bebé. Entonces eso va generando una serie de ritmos que, por ejemplo, de la respiración, del líquido amniótico, asimila como el sonido del mar. Entonces por eso es que uno también tiene una fascinación toda la vida por el sonido del mar, porque le recuerda desde esa línea filogenética cómo es ese sonido de su madre en el líquido amniótico. Wow. Entonces ese reflejo de shh genera como una calma justamente del bebé. Entonces es una acción refleja que en donde el bebé recuerda su hábitat natural, que era el útero, y empieza a generar un proceso de calma. Entonces estaba llorando, estaba inquieto, y tú le haces shh con ciertos movimientos particulares y logra calmarse. Normalmente yo, como persona que no sé nada sobre eso de los bebés, sentía que cuando uno hacía eso era para mantenerlo en silencio, nada más, como para que dejara de llorar y así, pero nunca lo pensé como para el líquido amniótico, cosas así. O sea, sentía que era para mantenerlo callado y ya. Porque igual siempre nos lo han dicho, desde que estábamos chiquitos nos decían en el colegio, shh, cuando no querían que hiciéramos silencio, pero entonces... No, y se ha perturbado mucho porque el reflejo es tan específico que tú no puedes hacer shh, 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 o shh, sino es shh. Ajá, de una manera específica. Y de hecho, pues el reflejo completo sería colocarlo en boca abajo, así como tú me mostrabas ahorita. Sí. Entonces el antebrazo acá, no sé si han visto la posición en la que también hacen maniobra para desatorar objetos obstruidos, que entonces lo ponen boca abajo y le hacen. Pues, es la misma posición, entonces manos sobre la mandíbula y sostienes la columna, y lo que haces es traerlo hacia ti y empezar a arrullarlo en sentido. Ok, ¿qué pasa si yo lo arrullo así? Depende de la edad, ¿sí? Porque digamos, hay algo que se llama el sistema vestibular. Entonces, imagínense como si hubiese un laberinto o tiene forma de caracol. Entonces, dentro del caracol hay diferentes canales, como en un el laberinto, oído, ¿sí? En el oído interno. Entonces, dentro del oído está ese sistema, que tiene dentro de sí un líquido que transporta unas bolitas que se llaman otolitos. Entonces, esos se van moviendo en ese líquido cuando tú giras la cabeza, ¿sí? Es la explicación de por qué cuando uno gira así la cabeza o da vueltas dentro de sí, esos otolitos se mueven y generan ese mareo. Entonces, ese canal se encarga de censar cuál es la posición de la cabeza y, asimismo, cómo se relaciona con la posición del cuerpo. Entonces, ese sistema, como todos los demás, tiene un desarrollo particular que se empieza a desarrollar también desde el periodo de gestación, pero digamos, entra en unos periodos de especialización donde puede censar en ciertas direcciones el movimiento. Entonces, al inicio solamente el bebé puede censar posición de la cabeza laterales. Entonces, exacto, entonces sería como así y así. ¿Sí? De derecha a izquierda y izquierda a derecha. Solo en ese sentido, del primero al tercer mes. Del tercero al quinto ya puede censar movimientos y direcciones anteriores y posteriores. Entonces, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sí? Y ya del quinto al noveno mes ya puede censar, por encima del noveno mes, empieza a censar movimientos hacia arriba y hacia abajo.
Ok. ¿sí? Entonces, de ascenso y descenso. Entonces, en ese sentido, tú no puedes arrullar a un bebé de un mes así o así, Ok. porque el movimiento está siendo en sentido ¿Y antero-posterior. eso qué genera en el bebé? Genera una desconfiguración del sistema vestibular. Entonces puede generar más adelante problemas de mareo, problemas de vértigo o incluso un no desarrollo del sistema. O sea, no lo crea en el Porque- momento en donde el bebé está siendo bebé, No, sino pero que es incluso- afecta más adelante. También, porque puede afectar más adelante, pero puede afectar también en el momento. Ok. Generar incluso náuseas, que se vomite, que llore, que sea irritable con ese movimiento. Ok. O incluso hay pues una patología específica que es el síndrome del bebé sacudido y es toda una serie de complicaciones a raíz de esa sacudida axial que genera toda una desconfiguración de los sistemas. Sí. Entonces, comprendiendo eso, tú sabes cómo debes arrullar a un bebé, en qué direcciones, en qué velocidad, con qué ritmo y con qué sentido. Ok, no, ese es un tema muy interesante porque muchos no lo sabemos y muchos llegamos y nos dan un bebé recién nacido que, ay, vamos a conocerlo y uno lo empieza a mover y puede que uno mismo genere un problema en ese O a bebé. veces jugando, como que lo levantan y lo semilanzan Sí. y entonces eso es tenaz. O sea, se tiene que hacer mucho más adelante. Sí, si es menor de 9 meses, jamás. Ya mayor de 9 meses tiene una especialización en todas las direcciones del sistema vestibular, no habría tanto problema. Y eso, o sea, esto no es algo que a uno le enseñen en algún, no sé si en algún curso de antes de tener a los bebés se enseña o algo así, pero es algo que, digamos, yo nunca había escuchado. Bueno, ya salimos de los 9 meses, el bebé empieza ya el desarrollo pues mucho más avanzado. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener y qué reflejos tiene que accionar el bebé en esa edad? En esa edad ya tendrían que haber desaparecido casi todos los reflejos. Ok, Son muchos reflejos y ok. vienen desde el primer momento. La mayoría se integran sobre los 4 o 5 meses. Hay unos que se integran a los 2, como el reflejo de marcha, el reflejo de Moro. Ujú. A los 3, el reflejo de desviación cervical, que se llama tónico laberíntico. El reflejo de Babinski es como de los últimos que se integra también, se integra más o menos a los 6 meses. ¿Cómo Hay otros funciona eso? reflejos. El reflejo de Babinski es como uno de los más conocidos porque también se usan en exploración de adultos Sí. y es un marcador para enfermedad neurológica. Entonces, digamos, este es el pie. Entonces tú le haces una estimulación ascendente del arco plantar y el bebé lo que genera es una extensión o flexión de Ok. los dedos. Ok. Entonces, lo esperado es que realice una flexión, ¿sí? Si eso se observa en el adulto ya sería preocupante, ¿sí? Entonces, porque claro, ese reflejo se integra a los 6 meses de edad. Entonces, ya después de esa edad no debería aparecer. Todos Si llega a estos- aparecer, entonces sería un signo preocupante. Ok, todos estos reflejos se pueden probar, los papás los pueden probar a Claro, de hecho tempranas edades. son muy sencillos. Tal vez hay algunos que requieren unas posiciones más particulares y son más difíciles, pero tú puedes hacer un tamizaje rápido con el reflejo de Moro, el reflejo de Babinski, el reflejo de búsqueda y succión. Ok. Entonces, el reflejo de búsqueda y succión son los más sencillos. Entonces, busca acá y va a seguir tu dedo. El reflejo de succión, entonces tú estimulas la boca y el bebé te va a chupar el dedo. Y el reflejo de Moro, entonces se puede hacer, por ejemplo, sentado en mi pierna. Entonces, una mano en la espalda y lo dejan caer unos centímetros. Sí, ok. Y el bebé lo que va a hacer es una posición de sobresalto. Entonces va a abrir los brazos, extender la cabeza y mostrarse como en susto, ¿sí? Ok. Eso también es un reflejo. Y eso se integra muy tempranamente. Entonces son los que se podrían evaluar desde el primer día de vida. Eso me parece muy chévere porque los papás lo podrían empezar a hacer desde la casa fácilmente, sabiendo todo esto, pues para descartar alguna cosa o algo que se pueda evitar desde ese momento de vida del bebé. Bueno, hablemos de, no sé si es un mito o una realidad. Cuando los bebés empiezan a gatear, dicen que supuestamente eso sirve para que cuando sea un adulto se ubique mucho más fácil. ¿Es verdad? Pues sí, no, sí, digamos, no se ha comprobado ampliamente, pero sí hay algunos estudios que dicen o referencian la importancia que tiene el gateo. Hoy en día, pues es ya algo opcional si el bebé gatea o no.
Ok. Sin embargo, en algunas escalas, como la escala breve del desarrollo, que es como la gold estándar para tamizar el desarrollo neuromotor aquí en Colombia, incluye la observación de un gateo. Entonces, todavía se sigue incluyendo dentro de los hitos motores fundamentales. Ok. Sin embargo, vemos cada vez más que no todos los niños y niñas gatean, pero sí se ha comprobado que genera ciertos problemas a nivel de mediano y a largo plazo. Entonces, digamos que el gatear, al estar en esa posición de cuadrúpedo y empezar a desplazarse, Sí. va a permitir pues la búsqueda de diferentes objetos y la orientación del espacio. Entonces, esa orientación del espacio por medio de la estimulación visual, que es la orientación visoespacial, lo que genera pues es un estímulo de cómo estoy, cómo está mi cuerpo, dónde está mi cuerpo, cómo se mueve, a qué distancia están los objetos. Y pues también es una posición de desplazamiento muy funcional, porque el bebé empieza a gatear y ya ahí en esa edad puede generar cambios de peso. Entonces se para en un brazo y con el otro alcanza un objeto. Sí. O desde esa posición puede extender la cabeza y mirar lo que está arriba. O puede girarse hacia el otro lado. Puede pasar de esa posición a sentado, de sentada de pie. Entonces realmente es una posición que es como un puente entre diferentes funciones. Entonces digamos que facilitaría la especialización de otras habilidades como la orientación visoespacial, incluso la motricidad fina, la coordinación entre brazos y pies, la coordinación óculo-manual y diferentes habilidades que, si bien se utilizan más en la edad de la primera infancia Sí. y de ahí para adelante, pues sí son importantes para la vida. Bueno, tengo una última pregunta. Me voy a volver un poquito a la parte donde el bebé llega a la casa, el bebé llegó al mundo. Okay. ¿Cómo funciona la lactancia? O sea, ¿tiene tanta importancia como se ha dicho? Sí, claro, muchísima. No solamente a nivel metabólico y nutricional, pues porque claramente no hay ningún alimento hoy en día que emule lo que es la leche materna. Ok. Entonces esos primeros momentos en los que el bebé recibe esa nutrición son fundamentales, no solamente para que suba su peso y tenga una buena salud posterior y una sobrevida en las primeras 48 horas, que son como las más importantes, sino que también va a ser un factor que va a generar una conexión entre la madre y el hijo. Ok. Y pues eso se ha mostrado que es fundamental, no solamente el simple contacto piel a piel, la estimulación del reflejo de búsqueda, la estimulación del reflejo de succión, va a generar no solamente un patrón a nivel motor de generar una estimulación de esos músculos de la cara, esos músculos de la deglución y todo lo que necesita el bebé para generar ese proceso de succión del pezón y tragar la leche. Eso va a ser importantísimo pues para su desarrollo posterior. Eso por la parte motora. La parte de conexión, pues la conexión madre-hijo, estimulación de la parte cognitiva, estimulación de diferentes sentidos. Entonces sí, realmente la lactancia materna es un proceso que en los casos en los que no se puede realizar, sí genera algunas afectaciones, no solo a nivel nutricional, sino a nivel motor y cognitivo. Ok. ¿Esta conexión la puede tener también el papá cuando se realiza el banco de leche? Sí, y de hecho la podría tener también un personal de salud. Ok. Y por eso es que, por ejemplo, se hace y se ha implementado desde hace algunos años el plan canguro, especialmente con niños y niñas prematuros. Entonces, lo que sucede ahí es que en casos de que nazcan antes de las semanas indicadas, que por lo general llegan con bajo peso, con baja maduración pulmonar, con baja maduración cardíaca, metabólica, Sí. todos los sistemas van a verse con menos función y por ende va a haber un mayor riesgo de muerte. Ese plan canguro, que lo que consiste es en generar una estimulación general que, por ejemplo, se hace piel a piel. Entonces, el personal médico o idealmente el padre o la madre descubre su pecho y lo que hace es alzar al bebé para que esté en contacto la piel del bebé con la piel del padre o la madre. Y eso, pues además de generar un calor, una conexión, pues se ha comprobado que genera un aumento de peso, una mayor maduración cardíaca y pulmonar, una mayor maduración metabólica y pues básicamente una mejor sobrevida de ese prematuro. Ok. Bueno, creo que hay muchas cosas que no sabemos realmente de los bebés, que hasta ahorita se están sabiendo. Y digamos que estos temas que tratamos aquí en este podcast, o sea, como que a uno le vuela en la cabeza saber que uno no puede arrullar a un bebé de una manera, saber todas las implicaciones que tiene nada más el momento del parto, la lactancia,
cómo se va desarrollando el bebé me parece increíble. No, Los incluso reflejos. otros estímulos como tan lógicos, por ejemplo, el tamaño de la cuna, la comodidad del colchón, el tipo de sonidos que escuche, los colores al que les muestres, los colores de los juguetes, las texturas, los tamaños. Entonces, por ejemplo, no sé, colocarle un color rojo, azul, verde, rosado en el primer mes de vida, pues puede que no sea ideal. Ok. Entonces, todo ese tipo de cosas de saber cómo comprar la ropa, cómo seleccionarla, cómo comprar esos juguetes. Si pensar que una hamaca entonces es mejor que una cuna, o cómo lo debes cargar durante el día, si se debe cargar, si no, cuánto tiempo, en qué posición. Todo ese tipo de cosas responden a lo que es biológico, fisiológico, filogenético y que se debería implementar en los procesos de crianza. Bueno, ya que sabemos que creo que nos hace falta muchas cosas sobre el desarrollo del bebé hasta que se vuelve un niño, de pronto podríamos hacer una segunda parte, si nos lo piden. Pues ya creo que este es el final de esta pequeña entrevista / podcast de nosotros dos, que pues para que nos ayude a saber muchas cosas que digamos, así ustedes no quieran tener hijos o no vayan a tener hijos o no tengan hijos o ya los hayan tenido, siento que es una información muy valiosa y muy importante si llegamos a conocer a un bebé cercano, no sé, digamos una hermana, un hermano, un tío que tenga un bebé y uno no sepa cómo cargarlo, puede causarle muchas complicaciones. Entonces es muy importante saber esto. Pues nada, gracias por responder todas las preguntas que tenía. Esperamos que les haya gustado mucho. Si quieren una segunda parte, nos pueden decir en los comentarios. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente. Un saludo.